Bienvenidas, esto es Hasta la Madre de Dietas, el podcast donde tiramos a la basura las reglas que nos dijeron que debíamos cumplir para ser saludables, bonitas o dignas de existir. Sí, todo eso entre comillas bien grandes. Si estás harta de contar calorías, de vivir con miedo a una maldita rebanada de pastel o de aguantar comentarios tipo ¿seguro que deberías comer eso? ¿Es por tu bien? Dicho con la misma intensidad que si estuvieras a punto de comerte una granada. Felicidades, este es tu lugar. Aquí hablamos sin filtros, sin cuento de hadas sobre dietas, gordofobias, trastornos alimentarios, estándares de belleza imposibles de alcanzar y todo lo que la cultura de dieta nos ha vendido como la única forma de ser feliz. Spoiler, es una mentira enorme. Mi misión, que dejes de vivir cumpliendo reglas que ni siquiera sabes quién inventó y empieces a disfrutar tu vida, tu comida, tu cuerpo y todo lo demás, sin culpa ni vergüenza. Porque seamos realistas, ya estamos hasta la madre de creer que valemos menos por no caber en una talla 2. Así que, si estás lista para romper cadenas, sacudir creencias y reírte un rato mientras hablamos de cosas profundas, quédate aquí porque Hasta la Madre de Dietas empieza ya. Hola, tribu bonita, qué gusto tenerte en un episodio más de nuestro podcast Hasta la Madre de Dietas. Ya vamos por el 5 y de verdad que estoy súper emocionada. Espero verdaderamente estés disfrutando cada uno de los episodios. Muchísimas gracias a los que se han tomado el tiempo ya de escuchar. Muchísimas gracias también a quienes se toman el tiempo de mandarme un mensajito. Esos mensajitos verdaderamente son... híjole, un regalo y una motivación constante que al menos a mí me recuerda y me dice, sigue hablando de ello porque necesita obviamente llegar como toda esa información a muchísimas personas. Entonces, gracias por estar aquí. Y bueno, hoy no podíamos tampoco fallar y traemos temazo. El tema de hoy está muy alineado a hablar de la salud, del concepto de salud, de esa salud que tanto nos han vendido, ¿no? Como un ideal a alcanzar y que si bien es bueno, ¿no? Pensar, preocuparnos por ser personas sanas, la idea de salud que nos han vendido, pues de alguna manera termina perpetuando muchísimo lo que viene siendo la salud y el bienestar integral, ¿no? Entonces, hoy daremos espacio para debatir, para cuestionar, para reflexionar acerca de todos estos conceptos, ¿no? Entonces, el objetivo de este episodio es desmontar la creencia de que cuidar nuestra salud significa estar en un estado constante de control y restricción, ¿ok? Vamos a explicar cómo el enfoque pesocentrista ha distorsionado nuestra relación tanto con la salud y ofrecer algunas herramientas reales para reconectar con el cuerpo desde el respeto y no desde la obsesión, ¿ok? Estas herramientas justo en sí es un poquito el mostrarte cómo se trabaja el acompañamiento desde un enfoque no pesocentrista, no centrado en el peso. Pero bueno, para allá vamos, ¿ok? Quiero empezar como con unas preguntitas, ¿no? ¿Cuántas veces de repente no has pensado y te has dicho a ti misma o a ti mismo, quiero estar saludable, pero no quiero volverme, no sé, obsesiva de la salud, ¿ok? Si ya no hago dieta, ¿cómo cuido mi salud? O no controlar mi peso significa que estoy descuidando mi cuerpo. Son preguntas que hoy por hoy al menos surgen muchísimo en mi consulta. Y lo primero que siempre les digo a mis pacientes es, no estás solo, no estás sola. Entiendo perfecto que al final de cuentas todos nosotros venimos de esa construcción a nivel de salud donde nos han hecho creer que la salud está basada en dos pilares, ¿no? En el comer saludable y en el hacer ejercicio. Entonces, y el comer saludable obviamente desde este enfoque de dieta, ¿no? Donde tienes que aprender a comer y el moverte justamente desde este ejercicio que muchas veces termina siendo un acto de mayor control, compensación y obsesión. Entonces, puedo imaginar lo frustrante que puede llegar a ser, pues cuando de alguna manera no puedes cumplir
con esos dos pilares, ¿no? Que tanto te refuerzan hoy en día en medios de comunicación, en las redes sociales, en los consultorios médicos, en los consultorios de nutrición. Y se vuelve claro frustrante cuando de repente te dicen que tienes que comer de una manera y no logras alcanzar comer de esa forma, o cuando te dicen tienes que estar haciendo este tipo de ejercicio tanto tiempo a la semana, tantas horas al día, y no logras hacer eso, pues evidentemente se va a desencadenar sentimientos de culpa, de remordimiento, de frustración, porque es un constante pensamiento de no estoy haciendo lo suficiente para cuidar de mi salud, ¿ok? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la salud se convierte en una lista interminable de reglas? Cuando el ejercicio de repente se convierte en un castigo y deja de ser un disfrute, o cuando la comida literal termina siendo un campo de batalla en lugar de una conexión literal con la vida y una acción de incorporarle a tu cuerpo nutrientes que necesita pues para que tú puedas seguir funcionando en tu día a día. Y tristemente hoy por hoy, dentro del campo de la alimentación, pues la comida genera muchísima más lucha, más batalla. Parece que vivimos en una guerra constante con el pensar cómo debo de comer, cuánto debo de comer, qué debo de comer, en qué orden lo debo de comer, ¿no? Qué desgaste el que la comida de alguna manera ocupe tanto de mis pensamientos, pero que justo esos pensamientos, al final de cuentas, son pensamientos de una constante incertidumbre. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo sí es posible que puedas cuidar tu salud sin que eso implique vivir con miedo a la comida, a la báscula o, peor aún, que puedas llegar a perder el control, ¿ok? Bien, vamos a empezar reflexionando un poquito sobre pues, el principal problema. Y el problema real es la forma en la que nos han vendido justamente el concepto de salud, ¿no? Desde siempre hemos crecido asociando la salud a una imagen, y esta imagen al final de cuentas ha sido reforzada a través de los medios publicitarios, la misma medicina, donde se nos ha dicho constantemente que la salud se ve reflejada a través de un cuerpo delgado. Y entonces, si no estamos justamente dentro de ese ideal de cuerpo, directamente hay algo que cuidar en nosotros, principalmente desde la imagen, ¿ok? Entonces, nos hicieron, por ejemplo, creer que el estándar de salud es cuerpos delgados y muy tonificados, alimentación basada en control, prohibiciones, fuerza de voluntad. ¿Y por qué digo esta parte de la alimentación? Porque ya lo hemos aterrizado en episodios pasados, pero justo la idea que nos venden de una alimentación saludable hoy por hoy es una alimentación que definitivamente está basado en el que no te puedes pasar de ciertas calorías, tienes que cuidar la cantidad, las porciones de alimentos que te permiten consumir. Tienes que vivir en una constante lectura de etiquetas que ni siquiera entiendes verdaderamente cómo leerlas, y a veces ni siquiera el profesional de la nutrición que te lo está diciendo sabe verdaderamente cómo interpretar las etiquetas, pero bueno, se sigue haciendo como este refuerzo, ¿no? Entonces, la alimentación termina siendo algo, un mecanismo cotidiano donde están inmersas reglas de control, prohibición, y donde es esta constante fuerza de voluntad que tienes que ejercer pues para poder hacerle frente a todos esos condicionamientos. La salud justamente también nos ha hecho ver al ejercicio como una manera de compensar. La gran realidad, y me topo mucho con esto en consulta, cuando también estamos explorando la relación con el ejercicio, de pacientes que al final de cuentas, dentro de su historia de vida, a través de las dietas y su historia de vida en relación con el ejercicio, no recuerdan tener etapas
donde el ejercicio haya sido una elección por disfrute, por conectar con ello. La gran realidad es que quienes han dietado a lo largo de su vida, las personas que han ido desarrollando una insatisfacción muy grande con sus cuerpos, hemos llegado, me voy a incluir ahí porque al final de cuentas también viví esa etapa, hemos llegado a relacionarnos con el ejercicio desde un acto de control también, un acto para conseguir ese cuerpo ideal, un acto de compensación y de castigo de repente por aquello no logrado en relación al peso o de castigo por aquello que comí que debería no haber comido, ¿ok? Y el miedo constante a perder el progreso. Esa es una realidad y lo vemos mucho desde el campo de la nutrición. Este constante donde desde la nutrición centrada en peso, pesocentrista, terminas teniendo al paciente en un constante ciclo de subida y bajada de peso, ¿ok? Y entonces puedes llegar a tener al paciente interminablemente en sesiones de consulta, pero porque todo está centrado en que el paciente quiere lograr un objetivo de peso. Y obviamente, entre más forzado es ese objetivo de peso, el cuerpo va a entrar en una etapa en la que se empieza a resistir a poder llegar a ese objetivo de peso, ¿ok? Entonces, el paciente va logrando el proceso, pero al final de cuentas va creándose esa como codependencia a si dejo al nutriólogo, voy a regresar al peso. Pero es que no es solo si dejas al nutriólogo, o sea, es que evidentemente si estás haciendo sacrificios de comer muy por debajo de lo que requiere tu cuerpo, si estás justamente en ese forcejeo de estar realizando ejercicio para lograr el objetivo del cuerpo delgado, pues una vez que verdaderamente ya no puedas sostener eso, estés o no estés con un nutriólogo, vas a regresar de alguna manera al peso inicial, ¿ok? Pero ¿qué hay detrás de todas estas narrativas de salud? Las preguntas que nos deberíamos de hacer, por ejemplo, aquí es, ¿quién decidió que la salud se mide a través de una bendita báscula? ¿Por qué la medicina sigue asociando el peso con enfermedad cuando hoy en día tenemos muchísima más evidencia de que eso no es tan simple, ¿ok? ¿Y por qué cuando pensamos en alguien descuidado, ya te caché, enseguida te viene a la mente una persona de cuerpo más grande, ¿no? ¿Correcto? Aunque no sepamos absolutamente nada de la salud de esa persona. Y es por lo mismo, ¿no? Por todos estos mensajes y todo este bombardeo que vamos recibiendo alrededor de el cómo se ve la salud, pues nosotros mismos como personas y como profesionales también del área de la salud, hemos terminado internalizando la idea de cómo vemos a las personas y a través de eso que vemos de las personas, deducimos la salud de las personas. Cuando yo fui nutrióloga con enfoque pesocentrista, lo he platicado abiertamente también con mis pacientes y lo debo de aceptar al final de cuentas contigo, ¿no? Por supuesto que también fui la nutrióloga con estos pensamientos de que cuando llegaba a mi consulta un paciente de cuerpo más grande y de repente yo veía que no perdía peso, pero él me decía, esa persona me decía que sí había hecho la dieta, evidentemente un poco el pensamiento que me pasaba por la mente era de seguro no lo está haciendo y seguro me está mintiendo, ¿ok? Seguro no le está echando las ganas suficientes. Nunca se lo externaba al paciente, pero claro que pasaba por mi mente. Y al final de cuentas pasaba por mi mente porque así me enseñaron como nutrióloga a ver la salud y los comportamientos en mi paciente. Yo recuerdo muy bien que estudiando nutrición en alguna materia, ese mensaje nunca se me ha olvidado y recuerdo mucho a una profesora decir que a los pacientes de cuerpos grandes que nunca les creyéramos si estaban haciendo la dieta, porque verdaderamente no la seguían, porque no tenían disciplina y porque si no bajaban, no perdían peso, era porque al final de cuentas no le estaban echando las ganas suficientes a ellos.
Y entonces en ese momento, bueno, pues imagínense la edad siendo estudiantes y demás, y que si bien corresponde que vas desarrollando un criterio, es tanto el bombardeo dentro del área de la nutrición, la medicina, la psicología, dentro del área profesional de la salud, tanto el bombardeo de lo que representa la imagen de un cuerpo más grande a nivel de salud, que nos terminamos tragando la idea justo, ¿no? De que un cuerpo grande refleja enfermedad. Creo que ha sido de las primeras cosas en este transitar de un enfoque pesocentrista a un enfoque no pesocentrista. Tuve que cuestionarme mucho, tuve que ocuparme en cada consulta de observar, de escuchar y de bajar el tono de mis juicios para verdaderamente yo empezar a validar con esa evidencia de consulta tras consulta que eso era una mentira, ¿no? Que al final de cuentas la salud no se ve reflejada a través del cuerpo, porque bueno, vamos más un poquito a la dirección de la salud. Nos han reforzado mucho la salud desde la apariencia, pero la salud física tiene que ver con todos estos marcadores internos, metabólicos, pero está también la salud mental, ¿no? A la cual de repente quieren seguir dejando de lado. Y yo he podido comprobar lo importante y el gran papel que juega la salud mental cuando estás trabajando en el área de nutrición con los pacientes, porque todo el comportamiento alimentario, el comportamiento con el cuerpo, el comportamiento con el ejercicio está sumamente ligado a la parte emocional y a la parte mental de la persona, ¿no? La salud social, la salud emocional, etcétera. Entonces, hacernos como el empezar a cuestionar toda esta narrativa es sumamente importante para poder darnos la oportunidad de verdaderamente ver a la salud desde todas las dimensiones posibles que lo puedan componer y no solo desde el tamaño de un cuerpo. Ahora bien, ¿cuál es todo el problema en esto? Bueno, principalmente es que el enfoque pesocentrista ignora los más de 100 marcadores o determinantes de salud que existen hoy en día, ¿ok? Te quiero mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos dentro de categorías los factores genéticos, donde aquí podemos ver que no todas las personas tienen la misma predisposición a ciertas condiciones independientemente de su peso, ¿ok? Acceso a alimento y condiciones socioeconómicas. La gran realidad, y lo he dicho muchísimo, es que comer saludable muchas veces es un privilegio y no una simple elección, ¿ok? Aquí en este punto el acceso a los alimentos tiene que ver también con, sí, el acceso de dónde vives, tiene que ver mucho, obviamente, el nivel económico, tiene que ver mucho el tiempo que puedas tener para la preparación de los mismos, ¿no? Y yo sé que aquí al final de cuentas cuando hablamos de tiempo, cada uno de nosotros puede dar como su testimonio y claro que puede haber testimonios que digan, no, es que yo, o sea, yo sí me hago el tiempo, yo sí puedo, yo soy mamá de 3 y trabajo y tal. Sí, pero es que aún así dentro de ese contexto que tú tienes, que evidentemente puede sumar complicaciones, seguramente tienes ciertos privilegios que permiten que se adapte de mejor manera el mecanismo de la preparación de los alimentos y que sea de buena calidad, ¿ok? Pero recordemos que al final de cuentas mi experiencia no es la misma a la de miles y millones de otras personas, ¿ok? Entonces, pero al final de cuentas, claro que para hablar de salud, incluso para aspirar a cierto estatus de salud, tenemos que valorar justamente qué acceso tienes a estos determinantes, ¿ok? Está la salud mental y el estrés, vivir con ansiedad, con depresión, en un ambiente de mucha presión constante puede afectar más tu bienestar que lo que te vas a llevar a la boca. Y es que aquí algo importante a tomar en cuenta es algo que yo menciono mucho y creo que ya lo he dicho en otros episodios, es
el cómo eliges el alimento, el cómo te relacionas con la comida, siempre está hablando de dos constantes importantes: cómo vives y cómo te sientes. Además de que sabemos que a la persona con depresión, ignorantemente, se le dice échale ganitas, todo va a estar bien, pensaríamos que esa persona con el echarle ganitas tiene que tener las ganitas para meterse a la cocina y preparar los alimentos más saludables, y la realidad es que no va a ser así, ¿ok? Entonces, son determinantes que al final de cuentas tienen que tomarse en cuenta porque van a dirigir muchísimo la posibilidad que esta persona tenga para incluso poder trabajar en mejorar su salud, ¿ok? Otro determinante es, por ejemplo, calidad de sueño. Un mal descanso tiene un fuertísimo impacto a nivel metabólico y en el bienestar general que cualquier comida prohibida. Recuerda que una comida, un platillo, no va a determinar al final de cuentas el cómo te cuidas en ese aspecto de alimentación en el día a día. Ni cuál es la base de tu alimentación, ni cuál es como tu estilo de alimentación, ¿ok? El hecho de que yo me coma un helado cierto día de la semana no va a arruinar absolutamente ningún proceso de salud. Pero imagínate que de repente estás atravesando por una condición de salud, llámese, voy a poner de ejemplo la resistencia a la insulina, que he vivido con ella y es de los casos que más trato en consulta, donde uno de los efectos secundarios que tiene de manera más fuerte en las pacientes es el insomnio. Y lo trabajamos mucho y lo tocamos mucho y es como decir, lo menos importante ahorita, y no porque no sea importante, pero es el qué vas a estar comiendo, ¿ok? Porque de principio ni comen tan mal a como les hacen creer y podemos ir ordenando ciertas conductas en tema de alimentación, ciertas cosas que puedas ir sumando poco a poco en tu alimentación, que va a ir mejorando o va a ir ayudando a la resistencia a la insulina. Pero sí o sí tenemos que lograr que empieces a dormir mejor. Porque si no duermes mejor, entonces metabólicamente sigues afectando esa situación. Si no duermes mejor, al otro día no tienes esa capacidad para realizar tus funciones de manera más activa, de manera motivada, no tienes concentración, o sea, ¿sabes? Si no duermes bien, al final de cuentas, definitivo, eso va a afectar más tu bienestar, tu estado de ánimo, que el haberte comido ese helado que tanto le piensas y que tanto mueve pensamientos cuando es solo un helado y es solo un momento. Es por poner el ejemplo, ¿ok? Y, por ejemplo, otro determinante son las redes de apoyo y el ambiente social. Las personas que tienen conexiones emocionales, que tenemos conexiones emocionales sólidas, redes de apoyo, tenemos mejores indicadores de salud, sin importar el peso, ¿ok? Por eso importa tanto analizar y pensar el contexto de vida alrededor de esa persona, porque definitivamente va a influir demasiado. Una persona que de repente en casa esté viviendo, por ejemplo, un marco de violencia constante, pues evidentemente el hecho de que relaciones, el cómo debería estar comiendo, el cómo se debería estar cuidando, no, espérate, hay un problema muchísimo más grande de raíz. Una mujer que vive violencia constante en la casa, pero que aparte está desarrollando, por ejemplo, un tema de resistencia a la insulina, va a ser más factible que ese mismo tema, esa alteración hormonal que esté teniendo, la lleve a un estado de depresión, que no la va a hacer dormir. Entonces, al final del día, va a ir a la atención médica, es una mujer de un cuerpo más grande, en la atención médica el médico le va a decir tienes que perder peso, te voy a dar pastillas para perder peso y entonces no estás solucionando absolutamente nada en esa paciente porque el problema no era el cuerpo de la paciente. Sí sabes cuántos problemas mencioné ahorita, ¿no? El problema es el insomnio, el problema es la depresión, el problema es la resistencia a la insulina, el problema es, por ejemplo, que es ama de casa, el problema es que tiene tantas criaturas, el problema es que vive violencia familiar.
Y tú dices que el problema es su tamaño de cuerpo, porque es un cuerpo grande, que solo tiene que perder peso y aparte le vas a dar pastillas para que alteren aún más el funcionamiento de su cuerpo. Ese es un poco el ejemplo y el foco de cómo vemos a veces el manejo de los tratamientos pesocentristas a nivel de salud, ¿ok? Pero ¿de qué nos han hablado todo este tiempo? Ya mencioné, de bajar de peso, como si la salud fuera una cuestión de kilos y calorías. Ese es el punto número 1, donde te estoy hablando de cómo se ignoran los más de 100 determinantes de salud, ¿ok? Y son un montón. Se los voy a estar compartiendo a través de información en Instagram. El punto número 2 es que se refuerza la idea de que la salud solo es válida si se nota, si se ve, básicamente, ¿ok? Entonces, un poquito lo que te había dicho al principio, tienen esta idea de que si bajas de peso, automáticamente te ves más saludable. Pero si subes de peso, automáticamente estás descuidando tu salud, ¿ok? Y esto lo vemos por todos lados. Por ejemplo, campañas de salud pública que muestran el famoso antes y después, como si perder peso fuera el único camino hacia el bienestar. Y sabemos que esas campañas, al final de cuentas, pues son muy promovidas desde el campo de la nutrición, tristemente. Profesionales de la salud que felicitan a sus pacientes por la constante pérdida de peso sin preguntarse verdaderamente cómo es que el paciente está logrando llegar a esa pérdida de peso. O sea, sí sabes tú como nutriólogo cómo está llegando, pues porque lo tienes en restricción alimentaria. Aquí el punto no es que sabes que está perdiendo peso porque le estás dando de comer menos, no. Aquí el punto de análisis es qué está haciendo mi paciente por detrás para poder estar sosteniendo esa restricción y estar perdiendo peso, ¿ok? Porque todo lo que hay por detrás es lo que está generando el problemón que se va a desencadenar al paso del tiempo. Celebridades, creadores de contenido promoviendo estilos de vida saludables, que en realidad son altamente restrictivos y obsesivos. No nos vayamos tan lejos. Sabemos que ahorita tenemos como todo este auge de este medicamento llamado el Ozempic, que justamente, ¿no? Celebridades, especialistas del área de la salud, influencers, están utilizando. Y al final de cuentas, lo que te van mostrando únicamente en redes sociales, pues es el resultado final. Pero nos ponemos a pensar qué es lo que hay detrás de para que la persona consiga eso. Nadie te habla de los efectos secundarios que el medicamento le puede estar provocando, porque también este marco pesocentrista nos enseña que está bien aguantarse los efectos miserables secundarios de estos medicamentos, por muy agresivos que sean, porque vale la pena hacer el sacrificio si lo que vas a obtener al final es un cuerpo delgado, ¿ok? Entonces, básicamente en resumen no importa si te vas a llevar la salud entre las patas mientras tú tengas un cuerpo delgado. Aplicaciones que te dicen cuántas calorías debes de comer sin considerar ni tu historia, que es el contexto, ni la salud mental o cualquier otras necesidades que puedas tener en el momento, ¿ok? Yo te pregunto, ¿cuántas veces, o más bien, alguna vez te han dicho, ¿te ves más saludable solo porque perdiste peso? Aunque en el fondo tú sepas, por ejemplo, lo agotada, lo ansiosa, lo baja de energía, lo desesperada que has vivido ese proceso, la cantidad de atracones que has tenido durante ese proceso. Punto número 3, se normalizan conductas obsesivas con la comida y el peso, ¿ok? El problema es que la idea de salud se vuelve tan común que dejamos de cuestionarla. Y la salud está tan arraigada como a la forma de comer, y en la forma de comer se han normalizado tantas conductas que es muy difícil justamente cuestionar si la conducta que se está promoviendo como un marco de salud, pues es una conducta verdaderamente sana o está teniendo el efecto contrario de estar perpetuando la salud de las personas. Entonces, por ejemplo, nos han enseñado me voy a incluir tantito porque pues ahí estuve, ¿no?
hemos enseñado a contar calorías como si fuera normal llevar un registro de todo lo que comemos. Sentir culpa si comemos algo fuera de algo fuera del plan, algo fuera de lo permitido. Ejercitarnos para compensar lo que comimos en lugar de disfrutar el movimiento. Pesarnos constantemente como si ese número definiera si estamos bien o mal, ¿ok? Todas estas conductas, al final de cuentas, la gran realidad es que muchas veces son comentarios y son recomendaciones que el mismo nutriólogo llega a hacer. Es una realidad, ¿no? El hecho de estimular el conteo de las calorías, el hecho de decir es que vamos por este objetivo, entonces tienes que respetar lo más que puedas el plan de alimentación, tienes que seguirlo al pie de la letra, pues al final de cuentas ya estoy condicionando la manera de comer, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que si no logras el objetivo de peso, pues el problema no va a ser mío, el problema es tuyo, ¿ok? ¿Cuántas veces no has identificado que a lo mejor lo que te da placer y disfrute en un tema de movimiento es hacer pilates, hacer yoga, y de repente cuántas veces lo has dejado de lado porque de repente puedes escuchar que eso no quema suficientes calorías, eso no te mantiene en suficiente movimiento, eso no te hace sudar como deberías, y entonces terminas relacionándote con una especie de movimiento que nada tiene que ver contigo, ¿ok? Entonces a eso nos referimos cuando el ejercicio termina siendo como una herramienta más de castigo, de compensación, que de conexión con el cuerpo. Y el pesarnos constantemente como si ese número definiera si estamos bien o mal, que creo que es una de las grandes problemáticas de la consulta de nutrición. ¿Por qué? Porque prácticamente la consulta se centra alrededor de ese peso. Entonces, claro que desde un enfoque no centrado en peso, desde un enfoque antidieta, para quienes hemos migrado a ese enfoque, se convierte en un reto constante el ¿qué hago en consulta si no estoy pesando a mi paciente? Y tenemos como esa neblina mental que al final de cuentas, cuando vamos transitando el enfoque y cuando vas teniendo justo más preparación y todo, terminas de darte cuenta que una consulta no centrada en peso, al final de cuentas va a ser muchísimo más enriquecedora para ti como para el paciente. Bien, entonces, por ejemplo, estas conductas son vistas como disciplina, autocontrol y compromiso con la salud. Pero si las observamos desde otro ángulo, son señales de una relación bastante disfuncional con la comida y con el cuerpo. La gran realidad es que cuántas veces no hemos observado estas situaciones donde, por ejemplo, si una persona de cuerpo grande está haciendo dieta, entonces lo que externamos es, vaya, qué bueno, se está preocupando por su salud, ¿no? Ya le hacía falta, etcétera. Pero si una persona delgada está teniendo como todas estas conductas, las glorificamos. ¡Wow! Es que yo quisiera tu fuerza de voluntad, es que qué admiración, es que por eso tienes ese cuerpazo. Y entonces vamos como con este atrevimiento muchas veces, ¿no? Elogiando o juzgando el comportamiento alimentario de los diferentes cuerpos, verdaderamente sin saber la historia detrás de cada cuerpo. Porque tanto el cuerpo de esa persona delgada puede estar teniendo una relación demasiado disfuncional, conductas y comportamientos de riesgo para un trastorno de conducta alimentaria, como la persona de cuerpo grande puede incluso estar ya con el trastorno de conducta alimentaria. Entonces, ¿dónde está la salud? Pues más allá justamente de mirar la forma del cuerpo, ¿no? Bien, en el cuarto punto es que se pasa por alto cómo se siente el paciente en el proceso. Cuando la salud se mide solo en kilos, nadie se detiene a preguntar, por ejemplo, ¿cómo te sientes con este proceso de mejora? Y también es difícil preguntarlo desde ese punto porque, vuelvo a lo mismo, está demasiado normalizado como lo que es correcto hacer a nivel de nutrición, ¿ok? Entonces, preguntarle a veces al paciente el cómo vas, cómo te sientes, muchas veces el paciente responde bien, si es que se siente bien en cuestión de que estoy perdiendo peso, y ese bien es el que vale en consulta. Más allá
a veces es complicado poder preguntar, ¿ok? ¿Qué impacto tiene en tu bienestar emocional todo este control sobre tu cuerpo? ¿Realmente estás más sana, más sano o solo empiezas a tener como ciertos comportamientos un poquito más obsesivos con cumplir cierto estándar? Ojo acá, porque salud no es solo hacer lo correcto, es sentirse bien en el camino. Ahora, quiero dejarte claro que cuando la salud se empieza a convertir en obsesión, el resultado es el siguiente. Ansiedad extrema por la comida, miedo a consumir alimentos que están catalogados como prohibidos, un estrés crónico por intentar cumplir ese plan de alimentación, la pérdida de la conexión con el cuerpo y tus señales reales y tus necesidades reales. Si la salud es realmente bienestar, ¿por qué la forma en la que nos enseñaron a cuidarnos nos genera más estrés que paz? La salud pesocentrista tiene un gran problema. Nos vende la idea de que el cuerpo es el enemigo, que hay que pelear contra él, dominarlo y controlarlo. Pero, ¿y si la salud no fuera una guerra contra el cuerpo, sino una reconciliación con él? ¿Qué harías? Muy bien. Te quiero hablar justamente ahora de la salud desde un enfoque mucho más humano, mucho más real y más respetuoso, ¿ok? ¿Cómo llega a surgir este enfoque no centrado en el peso? Bueno, como ya mencioné hasta en este momento, pues durante décadas nos han vendido la idea de lo que debe ser saludable, ¿ok? Pero la evidencia cada vez más nos ha demostrado que el peso no es ni el único ni el mejor indicador de salud, ¿ok? Sabemos hoy por hoy que personas en cuerpos grandes pueden gozar de una muy buena salud metabólica y salud mental y emocional. Y sabemos que personas en cuerpos delgados pueden tener alteraciones en la salud física, mental y emocional. Concretamente, debemos de tener claros que existen personas en cuerpos grandes, sanas y con alguna enfermedad. Y existen personas delgadas, sanas y o con alguna enfermedad, ¿ok? El enfoque no centrado en el peso surge como una respuesta a todo esto. Un modelo que nos permite ver a esa persona más allá de su tamaño corporal. Un modelo que al final de cuentas integra todo lo que rodea a ese ser humano, ¿ok? El cómo vive, el qué hace, el qué piensa, el qué le preocupa, el día a día, para de esa manera poder acompañarlo desde la integración de estrategias y herramientas que verdaderamente puedan apostar para mejorar el bienestar integral de nuestros pacientes. Piensa, por ejemplo, en cuántas veces alguien ha ido al médico por un problema de salud y en lugar de recibir tratamiento real, en lugar de recibir incluso antes del tratamiento una atención digna, lo primero que le dicen es que baje de peso. ¿Cómo podemos hablar de salud si las personas en cuerpos grandes ni siquiera están recibiendo una atención médica adecuada? Empezando por ahí, ¿no? La práctica profesional en salud necesita una transformación profunda. Necesitamos, por ejemplo, un enfoque que vea a la persona, no un tamaño de cuerpo, no un peso corporal. Que escuche al paciente en lugar de solo estarle imponiendo reglas. Hay algo que me gusta mucho y bueno, yo así me imagino y así lo comunico con mis pacientes. Cuando les hablo, les estoy explicando de qué va el enfoque o el acompañamiento que van a tener. Y es justamente eso, o sea, como nutrióloga, como profesional de la salud, necesitamos con urgencia poder ampliar nuestras orejas. Yo me imagino como con orejas de elefante en consulta, porque es lo que orejas de elefante y bajando el ruido de cualquier juicio que pudiera existir en mí para poder conectarme
presencial o de manera online con mi paciente, pero para poder conectarme con ese ser humano, para poder escucharlo, para poder entender y sobre todo para que yo pueda integrar las preguntas adecuadas que me permitan ir un poquito más a esa profundidad del paciente, ¿ok? Para atender justamente esas necesidades que la persona pueda entender. Entonces, creo que una de las herramientas que es muy importante que trabajemos como profesionales de la salud es la escucha activa y la comunicación asertiva. Que entienda que la salud es mucho más que números y cálculos y de principio lo tendríamos que entender nosotros como profesionistas. Porque la realidad es que cuando la salud se centra en el peso, la salud se deshumaniza muchísimo. Se ignoran síntomas reales por solo estar enfocándonos en la báscula. Se refuerza la idea de que solo un tipo de cuerpo merece bienestar y se perpetúa la idea de que si te esfuerzas lo suficiente, tu cuerpo va a cambiar, como si todos partiéramos al final de cuentas de las mismas condiciones de vida. La verdad es momento de cambiar toda esta conversación. La salud no puede seguir viéndose como un castigo ni como una meta estética y tiene que ser algo que integre todo el bienestar de la persona, sin que esto implique obsesión o sufrimiento para la persona. Ahora imagínate cómo sería esta salud justo vista desde un enfoque integrativo, desde un enfoque no centrado en el peso y donde la obsesión o donde el objetivo a perseguir no fuera el peso. Entonces, tendríamos lo siguiente. Sería una salud que prioriza los siguientes puntos. Anótalo. Salud que prioriza escuchar las señales del cuerpo en lugar de reprimirlas. Tomar en cuenta el placer, el descanso y la flexibilidad. Incluir la salud mental como parte esencial del bienestar. Entender que la comida es solo comida, ¿ok? Pero que al final de cuentas nos conecta con la nutrición y nos conecta con la vida, con el disfrute y con nuestra propia cultura. Dejar de medir la salud en función de estándares inalcanzables y considere ese marco de salud la historia de cada persona antes de asumir qué es lo que está necesitando esa persona, ¿ok? Si la salud en tu vida te genera miedo, estrés, culpa, eso no se llama salud, eso se llama control. Y tienes que resignificar eso en tu vida. Te quiero compartir los principios de unos cuantos principios que pudiéramos decir están encaminados a una salud sin obsesión, sin control, sin restricción. Lo primero es una nutrición sin reglas extremas, donde podamos lograr que comas sin miedo, sin juicio a la comida, donde adquieras confianza sobre tus elecciones alimentarias. Una nutrición sin reglas no es una nutrición descuidada y eso lo tenemos que tener bien claro, ¿ok? Al final de cuentas, nuestro papel como nutriólogos es poder ir dirigiendo al paciente a que logre justamente desarrollar como esas habilidades que al final de cuentas le han sido robadas. ¿Por qué? Porque vives con el condicionamiento de que yo como nutrióloga soy la que sé cómo debes de hacer las cosas, en lugar de que yo como nutrióloga sea la que te acompañe a desarrollar las habilidades para que tú puedas ir tomando esas decisiones más asertivas a lo largo de tu día a día. Porque la única persona que está contigo las 24 horas del día eres tú misma. Movimiento sin castigo, hacer ejercicio por placer, no como una forma de compensación. Y eso, al final de cuentas, son de las cosas que trabajamos a nivel de consulta para acercarnos a que logres justamente esa conexión con el movimiento. Descanso y autocuidado como prioridad, porque la salud también es dormir bien, manejar el estrés y tener el bienestar emocional. Entonces, muchas veces tenemos que trabajar en ayudarte a adaptar herramientas, cierta estructura
para que pueda haber mejora en tus hábitos de sueño, en tu calidad de sueño. La mentalidad de salud, una mentalidad realista y sostenible, ¿ok? Que puedas mantener a largo plazo sin que controle tu vida. Los hábitos, los buenos hábitos no son perfectos. Los buenos hábitos son hábitos que se adhieren a tu vida de una manera natural, de una manera flexible, que permite que ese hábito pueda ser sostenible a lo largo de tu vida, al día a día, ¿ok? Y respeto a la diversidad corporal, que eso somecha. Es de lo primero que debemos de trabajar, pero quienes estamos dentro del área de la nutrición, ¿ok? Entender que todos los cuerpos son válidos, que todos los cuerpos merecen dignidad, que todos los cuerpos merecen respeto, que todos los cuerpos merecen un espacio seguro en consulta, que todos los cuerpos merecen un espacio libre de juicio en consulta, ¿ok? ¿Por qué? Porque la realidad es que no todas las personas tienen el mismo tipo de cuerpo y eso está bien. Y la gran realidad es que nosotros como profesionales del área de la salud somos los primeros en perpetuar la salud física, emocional y mental, sobre todo de las personas que habitan cuerpos más grandes, por toda esta gordofobia internalizada con la que realizamos nuestra práctica. Entonces, la salud real no se mide en kilos ni en calorías, sino en cómo te sientes en tu propio cuerpo. Para cerrar episodio, vámonos rápido a mencionarte herramientas justamente que puedes empezar a transitar, pero que si te animas a trabajarlo, lo podemos hacer más mano a mano, tú y yo juntos, pero que al final de cuentas va a impactar muchísimo en tu calidad de vida, ¿ok? ¿Cómo empezar a soltar la obsesión sin sentir que te estás descuidando? Porque soltar las dietas no es descuido. Muchas veces es esa gran apuesta por verdaderamente lograr tener más salud y por estar mejor contigo misma. Muchas personas tienen miedo de soltar esta mentalidad, ¿ok? Porque sienten que si lo hacen van a dejar de cuidarse. Pero eso es lo que te hicieron ver. Eso es lo que tienes como aprendizaje. Pero la gran realidad es que, dime tú, ¿de qué sirve cuidarte si ese cuidado te genera ansiedad, culpa y miedo constante? ¿Verdaderamente es una forma de cuidado? Primer punto, cambia tu definición de salud. Deja de medir tu bienestar por el peso y por la báscula o por los kilos y las calorías. Piensa en la salud como algo verdaderamente integral, que va más allá de cualquiera de estos puntos o de estos números. ¿Cómo se vería una salud muchísimo más integral? Energía. ¿Te sientes con vitalidad o vives constantemente agotada? Porque ahí ya hay mucho que trabajar. Estado de ánimo. ¿Tu salud te genera paz o vives en un constante estrés? Sueño. ¿Descansas bien o pasas las noches en vela? Relaciones. ¿Tu bienestar te permite verdaderamente conectar con personas o te aísla de ellas? Placer. ¿Tu alimentación y movimiento te hacen sentir bien o son solo reglas que debes de seguir? La salud no es algo que se vea desde afuera, es algo que se vive desde adentro. 2. Escucha a tu cuerpo, no a las reglas externas. Aprende a identificar el hambre real, la saciedad y ese disfrute sin culpa. Si un plan de alimentación te obliga a ignorar todas esas señales corporales, definitivamente no va a ser nunca un plan sostenible. ¿Cómo es que te desconectas de tu cuerpo? Por ejemplo, crecimos creyendo que el hambre de principio es enemiga, porque tienes todos los consejos habidos y por haber, incluso para, ¿cómo se dice? Como para no escuchar, ¿ok? O no atender la necesidad de hambre. Que si tienes antojos es falta de voluntad y de disciplina, y que sentir placer con la comida pues es malo. Aprendimos también a seguir esas reglas externas, cuántas calorías, qué horario, cuántas porciones, etc.
y nos dijeron que si comemos con libertad vamos a perder el control. Pero, ¿cómo trabajamos en un enfoque no centrado en peso? Justamente lo contrario, el comenzar de nuevo a escuchar al cuerpo. Identificando cuándo tienes hambre sin juzgarla, pregunta qué es lo que realmente necesito en cada comida, observa cuándo te sientes satisfecha sin necesidad de acabarte el plato por obligación y permítete también disfrutar la comida sin miedo ni culpa. Debes de entender que tu cuerpo no está roto, ¿ok? Solo necesitas comenzar a confiar en él y necesitas comenzar a escucharlo. 3. Encuentra un ejercicio que te haga sentir bien. El movimiento debe ser disfrutable, debe ser gozo, no una bendita penitencia. Prueba diferentes actividades y elige la que realmente disfrutas, ¿ok? La que te mueve, la que te hace pararte de la cama, sea la que sea, ¿ok? El movimiento es una herramienta que te permite al final de cuentas conectar con toda la esencia de tu cuerpo, ¿no? O sea, es como ese momento donde le puedes agradecer tanto a la vida de sentirte completa, de que verdaderamente puedas estar de pie, de que tu cuerpo pueda tener esa energía para llevarte a danzar por la vida a través del movimiento que más disfrutes. Entonces, verdaderamente, ¿por qué convertirlo en un acto de castigo? ¿Cómo pasamos de ver al ejercicio como castigo a verlo como una herramienta de bienestar? Bueno, crecimos mucho con la idea de que el ejercicio sirve para quemar lo que comimos, ¿ok? También nos dijeron que si no es intenso, pues no vale la pena. Y nos hicieron creer que si no se ve un cambio físico, entonces no es suficiente. La gran realidad acá es que esto lo vamos a ir mejorando, ¿ok? Si verdaderamente empezamos a cambiar un poquito esta idea. Muévete por cómo te hace sentir y no por cómo te hace ver. Entonces, caminar porque te despeja la mente, bailar porque te divierte, hacer yoga porque te relaja, hacer pesas porque te hace sentir fuerte, pero que verdaderamente sea lo que más conecta con tu esencia y con tu manera de ser. Cuando el movimiento se convierte verdaderamente en disfrute y no en castigo, la constancia surge naturalmente y puedes sostener esa actividad de manera muchísimo más flexible. 4. Rompe con la mentalidad de todo o nada. Saltarte un entrenamiento no borra tu progreso. Comer un postre no va a arruinar tu salud, ¿ok? La salud se construye a largo plazo, no en reglas rígidas. ¿Cómo reconocer la mentalidad de todo o nada? Por ejemplo, si un día rompes la dieta, ¿piensas que ya arruinaste todo? Si un día no entrenas, ¿sientes que no sirvió de nada lo que hiciste antes? Si comes algo prohibido, ¿te prometes compensarlo después? Este tipo de pensamiento muchas veces es lo que nos hace fracasar una y otra vez. Porque la salud no se trata de perfección, ¿ok? Se trata de consistencia. Por ejemplo, si vas al 70% de tus entrenamientos en un mes, te nutriste de forma variada, dormiste mejor y gestionaste mejor tus emociones, ¿realmente podrías considerar y creer que un postre va a arruinar todo lo demás? La clave está en aprender a ver la salud como un conjunto de acciones, no como una lista de reglas inquebrantables. Cuando dejas de ver la salud como un control absoluto y empiezas a verla como una forma de respetarte, la obsesión desaparece. Tu cuerpo no necesita una versión mejorada, necesita que empieces a tratarlo con el respeto que siempre ha merecido. Te quiero dar rápido el resumen de nuestro episodio número 5. La salud no debería sentirse como una lista de reglas inquebrantables. No necesitas obsesionarte con la comida o el peso para estar bien. Cuidar tu cuerpo sin obsesión es elegir respeto sobre el control.
La verdadera salud no te exige que vivas con miedo a la comida, ni que pelees con tu cuerpo todos los días, ¿ok? Si lo que te vendieron hasta el día de hoy como salud te ha generado culpa, ansiedad o desconexión con tu cuerpo, es momento de preguntarte, ¿realmente te está haciendo bien? Espero hayas disfrutado tanto como yo este episodio, que te empieces a cuestionar verdaderamente ese concepto mal aprendido de salud, que te empieces a cuestionar y reflexiones sobre qué has considerado tú como parte del cuidado hacia tu salud. Y si de alguna manera todo esto resonó contigo, que sepas que afortunadamente hoy en día vemos muchísimos profesionales del área de la salud que estamos migrando, que hemos migrado a enfoques que son más integrativos, más humanizados y que vamos a estar encantados de poder ser parte de una transformación en tu vida, ser parte de un proceso y de un camino que te invita a la reconciliación con la comida y con tu cuerpo. Recuerda que yo soy Mar. Vengo cachando que no te saludé al inicio, pero bueno, recuerda que soy Mar. Recuerda seguirme en TikTok, en Instagram, como Hasta la Madre de Dietas. Y recuerda que puedes escuchar este episodio desde Spotify y desde YouTube. Coméntame cualquier cosa que haya resonado contigo y por favor, ayúdame a que más gente conozca Hasta la Madre de Dietas. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.